que es ya un sistema de defensa específico, y veremos cuáles son las alteraciones que pueden ocurrir en el funcionamiento de la inmunidad. Entonces vamos a ver cuáles son las células de la reacción inmune, los mediadores que participan, que son antígenos y anticuerpos, a qué se llaman antígenos de histocompatibilidad, que son enfermedades por inmunodeficiencia e hipersensibilidad, y ahora al final hablaremos de las enfermedades autoinmunes. A propósito, como les dije, hasta el lunes espero los borradores, hasta el viernes espero los borradores de los primeros dos seminarios. Recuerden que el próximo lunes es la exposición. Tienen que exponer prácticamente las 10 personas que van a estar en el seminario, o 11 creo que son. Cada una tiene que repartir su segmento. Y me tienen que presentar el seminario en físico y también en un CD, donde esté la exposición en Word, digo, la parte en Word y la exposición en ¿cómo se llama? En PowerPoint. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar cuáles son los mecanismos de defensa del organismo. Tenemos el nivel externo inmediato, que tiene que ver con la piel, con las mucosas y con las secreciones. Por ejemplo, la mucosa gastrointestinal, la mucosa respiratoria, la mucosa genitourinaria y también las secreciones que se produzcan en estas mucosas. Además, hablamos de la piel, que es el tegumento que va a proteger prácticamente a todo el cuerpo humano de la agresión de cualquier microorganismo externo. Luego tenemos un nivel intermedio, en específico, donde están puestos, como hemos visto, la inflamación, con sus factores humorales, las células natural killer, y también habíamos visto en la inflamación crónica las células del sistema fagocítico monoclínico. Y luego tenemos el sistema específico, donde está el sistema inmunitario, que tiene su parte humoral, que tiene que ver con los linfocitos B, y su parte celular con los linfocitos T. Entonces, recordamos que la inmunidad humoral y la inmunidad celular son los dos tipos de inmunidad que tenemos en el organismo. La inmunidad tumoral, recordamos, está dada por los linfocitos B, que se van a hipertrofiar y se van a convertir en células plasmáticas, y son al final las células plasmáticas las que van a segregar las inmunoglobulinas o anticuerpos. Y que esta inmunidad tumoral tiene que ver con la neutralización de toxinas bacterianas y también toxinas virales. En cambio, la inmunidad celular no requiere de intermediarios, y los linfocitos T van a actuar directamente contra hongos, parásitos, algunos virus, sobre las células neoplásicas y sobre los tejidos extraños, por ejemplo, los trasplantes. Entonces, la característica de la respuesta inmune es, primero, la especificidad, porque va a reaccionar contra antígenos muy parecidos. Además, tiene una capacidad de memoria, porque una vez que entre en contacto con el antígeno, lo va a recordar para siempre, y en un segundo momento que se encuentre con el antígeno, va a reaccionar de forma más acelerada. Ubicuidad, porque tanto los linfocitos B como los linfocitos T pueden estar en cualquier parte del organismo. Capacidad de amplificación de respuesta. Vamos a ver que al igual que la inflamación va a haber mediadores bioquímicos que van a amplificar esta respuesta. Y expresividad y cooperación con elementos celulares y humorales. Igual van a participar una gran cantidad de elementos celulares y elementos humorales que también dijimos habían participado en la reacción inflamatoria. Para ello, recordamos que los linfocitos son de dos tipos, los linfocitos B y T, y cada uno, como dijimos, va a reconocer a un solo antígeno o un grupo limitado de antígenos que tengan algunas relaciones estructurales entre sí. Y entonces recordamos que estos se van a originar en células precursoras de la médula ósea. Tenemos las células precursoras de linfocitos T, y entonces estos linfocitos T van a ir al timo y ahí van a madurar, de ahí viene el nombre, linfocitos T, y luego se van a activar y se van a convertir en linfocitos T efectores. En cambio, los linfocitos, las células precursoras de linfocitos B, se van a convertir primero en linfocitos B y luego dijimos se van a hipertrofiar y se van a convertir en células plasmáticas que van a secretar las inmunoglobulinas. Y en todas estas reacciones la célula intermediaria va a ser el macrófago, porque va a ser importante en todas las reacciones que ocurran en la reacción inmunológica. Ahora bien, los linfocitos B, como dijimos, son responsables de la inmunidad tumoral, y se van a hipertrofiar, se convierten en células plasmáticas y secretan las inmunoglobulinas o anticuerpos. Y más o menos estos linfocitos B son el 20 o el 10% de todos los linfocitos circulantes.
Recordamos que en su membrana van a tener receptores para inmunoglobulinas, iguales a las cuales después las células plasmáticas van a sintetizar, y también tienen receptores para el factor FC o la fracción FC de la inmunoglobulina G, y también receptores para la fracción C3b del complemento. Además, los linfocitos T, los linfocitos B, cuando están madurando, tienen muchos receptores para inmunoglobulinas, como recién se van a transformar en células plasmáticas, segregan o sintetizan pocas inmunoglobulinas. Mientras que cuando ya se convierten en células plasmáticas, los receptores de membrana disminuyen y pueden sintetizar una mayor cantidad de inmunoglobulinas. Entonces tenemos ahí un linfocito B, una célula plasmática, hay muchos marcadores en el linfocito B y producen una poca cantidad de inmunoglobulinas. Mientras que en la célula plasmática los receptores han disminuido y van a producir una mayor cantidad de inmunoglobulinas. Los linfocitos T, en cambio, dijimos, y van a madurar en el timo, de ahí el nombre de linfocitos T, y cuando reconocen una proteína extraña se activan y se unen a ella hasta eliminarla. En un primer momento se pueden convertir en los llamados inmunoblastos T, y después estos inmunoblastos T son los que se van a convertir en los llamados linfocitos T de memoria. El reconocimiento del antígeno se debe a receptores de membrana que también tienen los linfocitos T, y estos antígenos son reconocidos si es que son presentados por las llamadas células presentadoras de antígenos. Y las principales células presentadoras de antígenos, recordamos, son los macrófagos, como aquí. Tenemos el antígeno, y entonces vamos a ver que el primero es reconocido por el macrófago. El macrófago introduce dentro de sí factores de este antígeno que van a ser presentados, dijimos, al linfocito T, y de esta manera se activa el sistema, ¿no? Entonces, tenemos que los linfocitos T liberan linfocinas o linfoquinas en las reacciones de hipersensibilidad. Van a tener reacciones citolíticas, por ejemplo, los linfocitos T efectores citolíticos, que van a tratar de destruir virus y células plasmáticas, y van a regular la respuesta inmune por medio de linfocitos que la potencian, por ejemplo, los linfocitos T helper, o linfocitos que la suprimen, por ejemplo, los linfocitos T supresores. Y en todo caso, el 70 o 80% de los linfocitos circulantes pertenecen a este grupo de linfocitos T. Y básicamente nosotros no podíamos reconocer a un linfocito B de un linfocito T, pero mediante marcadores en membrana los podemos reconocer. Por ejemplo, la célula precursora totipotencial es positiva al marcador CD34, CD38. La célula precursora de linfocitos B es positiva al marcador CD10, CD19. La célula precursora de linfocitos T al marcador CD12, CD7. Y el linfocito B a todos estos marcadores. Mientras que el linfocito T también a todos estos marcadores, principalmente fijémonos en el CD4 y en el CD8, porque van a ser lo más importante. Entonces, como dijimos, los linfocitos T llamados ayudadores son positivos al marcador CD4, y como veremos después van a reaccionar con los antígenos de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, y corresponden estos linfocitos CD4 al 60% de los linfocitos T. Mientras que los CD8 son citotóxicos y reaccionan con los antígenos de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad y representan el 30% de los linfocitos T. Entonces, vemos que los linfocitos CD4 son prácticamente el doble de los linfocitos CD8. Y esta relación debe mantenerse de 2 a 1 a favor de los linfocitos CD4. Porque cuando esta relación se altera, por ejemplo, cuando hay una infección viral, como en el caso del SIDA, el VIH va a destruir a estos linfocitos CD4 de tal manera que disminuyen en número y se van a nivelar con los linfocitos CD8. Y entonces, una vez que ocurre esto, que empiezan a aparecer las infecciones oportunistas. Los linfocitos CD4 también van a segregar citocinas que van a regular la función de todas las células que participan en la reacción inmune. Y hay un 10% de linfocitos que no tienen marcador alguno, que como veremos después corresponden a las células naturales. Entonces, hablamos de los macrófagos.
y monocitos que forman parte del sistema fagocítico mononuclear, que lo vimos en la inflamación crónica, y van a ser necesarios, dijimos, para la presentación de antígenos, para que se vuelvan inmunocompetentes, los linfocitos, ¿no? Las citocinas producidas por los linfocitos CD4 hacen que los macrófagos se activen, potencien su acción microbicida y también su capacidad para tratar de destruir a las células tumorales. También estos macrófagos van a ser importantes en la fase efectora de la inmunidad tumoral porque van a fagocitar a los microorganismos que van a ser opsonizados, recordamos, por inmunoglobulina G o por el factor CTLA complejo. Ahí tenemos un resumen de todos los factores que participan en la reacción inflamatoria. Y hablamos ahora de las células de Langerhans y de las células dendríticas, que son células que pertenecen también al sistema fagocítico mononuclear y en todo caso participan en la presentación de antígenos. Por ejemplo, las células de Langerhans se encuentran en la superficie de la piel, en la dermis, mientras que las células dendríticas se encuentran en los tejidos linfoides, en el corazón y en los pulmones. ¿Por qué se llaman células dendríticas? Porque van a tener prolongaciones en su citoplasma que nos semejan a neuronas, ¿no? Como si fuesen dendritas. Tenemos ahí, por ejemplo, en la piel, las células de Langerhans, ahí es donde captan el antígeno que va a ingresar a través de la epidermis y lo van a presentar a los linfocitos que están en la dermis superficial y profunda. Dijimos que el 10% de los linfocitos que no tienen marcador corresponden a las células natural killer, llamadas también células asesinas, que no necesitan de sensibilización para lisar rápidamente a las células neoplásicas, a las células infectadas por virus, como dijimos, por ejemplo, a los linfocitos CD4 cuando se infectan por virus del VIH. Y también van a participar los polimorfonucleados neutrófilos, eosinófilos, sobre todo en las reacciones de hipersensibilidad donde interviene la inmunoglobulina E, y también van a participar en menor cantidad los basófilos y los mastócitos. También los polimorfonucleados neutrófilos van a participar, como veremos, en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 por inmunocomplejo. Entonces, cuando hablamos de los mediadores inespecíficos de la respuesta inmune, vamos a mencionar principalmente a las citocinas y al complemento. Entre las citocinas mencionaremos a las interleucinas y al interferón. Por ejemplo, el complemento se activa en la mayoría de reacciones, sobre todo en las reacciones mediadas por la inmunidad tumoral, mientras que las citocinas tienen como siguiente función. Van a ejercer una función de unión a los receptores de alta afinidad, sobre todo sobre las células donde va a ir la reacción, las llamadas células blanco o células diana. Y van a ser esenciales para que se instaure, por ejemplo, habíamos visto cómo participaban en la reacción inflamatoria y en la inmunidad natural. Van a regular la proliferación, el crecimiento y la maduración de todas las células que participan en la reacción inmunológica, y en todo caso, este efecto puede ser sobre la misma célula, sobre una célula que está alrededor o sobre células que están lejanas. ¿Cómo así? Tenemos ahí la célula productora de citocinas, y si las citocinas actúan sobre las células que están alrededor, hagamos un efecto paracrino. Si viajan a través de la sangre hacia lugares remotos, hablamos de un efecto endocrino, y si la citocina actúa directamente sobre la célula que la produce, hablamos de un efecto autocrino. Entonces hablamos de los antígenos y dijimos que antígeno es toda aquella sustancia que va a provocar una respuesta inmune en el organismo, y pueden actuar como antígenos cualquier sustancia extraña al sistema inmunológico. Principalmente las proteínas tienen una gran capacidad antigénica, aunque los polisacáridos también pueden actuar como antígenos, pero requieren tener una molécula más grande que las proteínas. Entonces, recordamos que cada antígeno va a tener varios determinantes antigénicos que se denominan epítopos. En el caso de las proteínas, van a estar constituidas por 4 o 5 aminoácidos, y en el caso de los polisacáridos, van a estar constituidas por 5 o 6 monosacáridos. Esta es la zona donde se va a unir justamente el antígeno con el anticuerpo. Y en todo caso, vamos a encontrar moléculas tan pequeñas como si fuese un epítopo y que se denominan acteos, porque por ser tan pequeñas no son capaces de evocar la respuesta inmune.
Para esto se tienen que unir a una proteína transportadora de tal manera que se hacen más grandes y ya pueden estimular la respuesta inmune. Una vez que estimulan la respuesta inmune, en una segunda oportunidad ya no van a necesitar unirse a esta proteína transportadora y pueden desencadenar la respuesta inmune. En cambio, los anticuerpos, recordamos que son gamma-globulinas o inmunoglobulinas altamente específicas y que las hay en todas las letras del abecedario, pero las principales son la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E. Recordamos que tienen una estructura y propiedades más o menos similares. Por ejemplo, tienen dos cadenas ligeras idénticas con un peso molecular de 22.000 daltons y dos cadenas pesadas con un peso molecular de 60.000 daltons, y cada una está unida por puentes disulfuro. Tenemos ahí la imagen, dijimos las cadenas pesadas, las cadenas ligeras, la unión disulfuro y la zona donde se va a unir el antígeno con el anticuerpo. Hablamos de la inmunoglobulina G, que es la de mayor concentración en la sangre, y es importante porque va a tener una actividad, principalmente actividad antimicrobiana. Además, recordamos que esta inmunoglobulina G es una potente oxolina y va a neutralizar principalmente toxinas bacterianas. Y en este caso, esta inmunoglobulina G es la única inmunoglobulina que puede atravesar la circulación placentaria, y entonces el recién nacido va a utilizar esta inmunoglobulina G de su madre para que pueda defenderse en los primeros días y meses de vida. La inmunoglobulina M, en todo caso, está en la superficie del citoplasma de los linfocitos B, que están madurando para convertirse en células plasmáticas, y es la primera inmunoglobulina que el organismo puede sintetizar. Y es especialmente importante también contra toxinas de microorganismos, principalmente bacterias. La inmunoglobulina A, en todo caso, se va a encontrar en la mucosa de los órganos tubulares, en la mucosa gastrointestinal, urinaria, respiratoria, y ahí van a disminuir principalmente a los agentes microbianos. La inmunoglobulina E, lo vamos a ver, participa en la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, se va a situar sobre los mastocitos y basófilos, los va a granular, y en este caso, cuando hablamos de la inmunoglobulina D, se sabe que actúa sobre los linfocitos B para que puedan madurar más rápidamente, convertirse en células plasmáticas y que produzcan una gran cantidad de inmunoglobulinas. Cuando hablamos de los agentes de histocompatibilidad, se identifican inicialmente antígenos que desencadenan el rechazo de los órganos transplantados, y en todo caso se pensaba de que estos antígenos solamente eran procesados por un grupo de leucocitos, pero vamos a ver que están en el brazo corto del cromosoma 6. Ahí se ubican tanto las moléculas de la clase 2, de la clase 3 y de la clase 1 del sistema de histocompatibilidad. En todo caso, como se pensó que solamente estaban en los leucocitos, se llamó complejo leucocitario humano. Pero ahora se sabe que están prácticamente en todas las células y se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Pero ustedes van a encontrar en la bibliografía que se pueden utilizar los dos términos como sinónimos. Y de acuerdo a su distribución, los antígenos de la clase 1 son antígenos de superficie, específicos sobre todo para las células nucleadas y también para las plaquetas. Y su participación es importante en el reconocimiento de lo propio y de lo extraño. Por eso es que van a participar en el rechazo a los injertos, ¿no? Y van a ser reconocidos, como dijimos ya, por los linfocitos de TCD8. En cambio, los de la clase 2 participan en el reconocimiento de proteínas extrañas, principalmente de bacterias y otras proteínas solubles. Son reconocidos por los linfocitos TCD4 y se encuentran en los linfocitos, en las células mononucleares del sistema fagocítico mononuclear y también en las células endoteliales. Mientras que los antígenos de la clase 3 se sabe que activan al complemento principalmente al factor C2 y C4. En todo caso, las alteraciones de la inmunopatología se establecen en 4 niveles. Primero, cuando va a haber estados de inmunodeficiencia, ya sea congénita o adquirida,
de la respuesta inmune. En los estados de hiperactividad de la inmunidad, cuando la reacción inmune es exagerada, hablamos de la hipersensibilidad. Cuando hay una incapacidad de reconocer lo propio de lo extraño, hablamos de la autoinmunidad. Y cuando hay una función anormal de algunas células que van a producir, como ya vimos en clases anteriores, inmunoglobulinas anormales, y estas inmunoglobulinas anormales se pueden acumular en los tejidos y van a formar el tejido o la sustancia amiloide. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad de inmunodeficiencia, en este caso se va a reflejar porque va a haber una alteración en la maduración del sistema inmune. Y por ejemplo, cuando hay alteración de la maduración de los linfocitos B, vamos a ver que va a haber un aumento de la susceptibilidad para infecciones piógenas, mientras que cuando hay un defecto en la maduración de los linfocitos T, va a haber una mayor cantidad de reacción hacia enfermedades oportunistas. Existen dos tipos de síndrome de inmunodeficiencia. Ya dijimos la inmunodeficiencia primaria o congénita, que es debida pues a un trastorno congénito, ¿no? De repente faltan algunos elementos en el momento de nacer y vuelvo a repetir, es un trastorno que lo heredamos a nuestros padres. Y la inmunodeficiencia secundaria es cuando se produce, por ejemplo, un tratamiento farmacológico, por ejemplo, en el caso del cáncer, una quimioterapia que va a matar a las células productoras o mejor dicho, intermediarias de la reacción inmunológica, o en un proceso patológico. En el caso, por ejemplo, del SIDA, cuando el virus de VIH empieza a destruir a los linfocitos CD4. Y entonces recordamos que la célula madre produce la célula progenitora linfoide, el linfocito pre-T-PB, el linfocito pre-T, dijimos, se convertía en inmunoblasto T y luego se activaba, y dijimos que los principales son los linfocitos TCD4 y TCD8. En cambio, el linfocito pre-B se convertía en inmunoblasto B y se va a convertir en los diferentes tipos de linfocitos que van a producir los diferentes tipos de inmunoglobulinas, ¿no? A través de que primero se convierten en células plasma. Entonces, si la alteración ocurre acá, va a haber una inmunodeficiencia combinada severa. Entonces va a haber una producción efectiva de linfocitos B y linfocitos T. Si la alteración ocurre acá, una deficiencia combinada ligada al cromosoma X, por eso es que se presenta más en varones. Igual acá, una gamma-globulinemia, no se van a producir inmunoglobulinas, entonces también está ligada al cromosoma X. Y si la alteración es acá, tenemos el síndrome de hipelinmunoglobulina M, porque solamente se va a producir inmunoglobulina M y no el resto de inmunoglobulinas. Si la reacción es acá, como dijimos, va a haber defectos en la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, porque dijimos aquí participaban los linfocitos TCD8 y TCD4 con los antígenos de la clase 1 y de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Y si la alteración es a cualquiera de estos niveles, va a haber pues, un déficit selectivo de cualquier tipo de inmunoglobulina. Cuando hablamos de la reacción de hipersensibilidad, dijimos que al final el sistema inmunológico servía de defensa, ¿no? Pero en algunos casos la reacción va a ser tan grande que en lugar de defendernos nos va a causar alteración y sobre todo una alteración de tipo inflamatorio. En algunos casos puede ser clínicamente inaparente y en otros casos puede progresar hasta llegar a la muerte. Y entonces los antígenos que van a participar son los antígenos exógenos, que están por fuera del organismo, el polen de las plantas, los alimentos, algunos fármacos, algunos microorganismos como los ácaros y algunas sustancias químicas. También tenemos antígenos homólogos o autoantígenos, que son los antígenos que provienen del propio organismo, y los autólogos, que son antígenos que provienen de elementos o de sujetos de la misma especie. Por ejemplo, la sangre en la transfusión o los trasplantes cuando ocurren pues, estos acontecimientos. Cuando hablamos de la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, también llamada anafilaxia, esto tiene que ver con el proceso que ocurre en pacientes que han estado previamente sensibilizados. Esto es cuando en un primer momento ya entraron en contacto con el antígeno. Y entonces se va produciendo una reacción antígeno-anticuerpo, que como dijimos, va a actuar sobre los mastocitos y los basófilos con presencia de inmunoglobulina E, de tal manera que se van a granular estos mastocitos y basófilos y se va a eliminar una gran cantidad de mediadores de inflamación
principalmente histamina. Y entonces se van a liberar histamina, como dijimos, principalmente factor quimiotáctico para eosinófilos, para neutrófilos, serotonina, citocinas, factor activador de plaquetas, y también se activa el sistema del ácido araquidónico para que se metabolice principalmente para producir, ¿cómo se llama?, prostaglandinas. La inmunoglobulina E, como dijimos, se forma por un mecanismo donde van a participar los linfocitos TCD4 y también los factores CT3A y CT5 de complemento y también las citocinas. ¿Cómo así? Tenemos aquí la mucosa, por ejemplo, la mucosa respiratoria, el antígeno, que puede ser en todo caso el polen de las plantas, entonces es captado por la célula presentadora y lo presenta el linfocito T ayudador, que por intermedio de las citocinas y del factor C3A y C5A va a hacer de que actúe sobre la célula plasmática de tal manera que va a producir una mayor cantidad de inmunoglobulinas que van a actuar sobre los mastocitos y basófilos. Estos mastocitos y basófilos se degranulan y, como dijimos, se producen principalmente la liberación de histamina. Ahora bien, este es en un primer momento. En un segundo momento, luego que ya se ha producido esta sensibilización, el antígeno directamente va a actuar sobre la célula que va a producir la inmunoglobulina y más rápidamente se va a producir la degranulación de las células, en este caso los mastocitos y de los basófilos. Y la consecuencia de todo esto va a ser que va a haber una atracción de linfocitos polimorfos nucleados neutrófilos y eosinófilos, ese es el foco de la lesión. Se va a estimular la síntesis de mayor cantidad de inmunoglobulina E y se va a estimular también la síntesis de mayor cantidad de mastocitos. Esto va a tener como consecuencia de que haya una mayor hematopoiesis, aumentan las células precursoras. Y entonces hay dos tipos de anafilaxia. Hablamos de la anafilaxia local, también llamada atopía, en donde se van a sintetizar pues inmunoglobulinas específicas. Y como dijimos, la mitad de los pacientes tienen una historia familiar de cuadros alérgicos, porque esta es una enfermedad que se va a transmitir en forma congénita. Y el cuadro clínico depende de la entrada, de la puerta de entrada del antígeno. Por ejemplo, a través de la piel hablamos de la dermatitis alérgica, a través de la vía respiratoria, de la nariz, la rinitis alérgica, el asma bronquial, la fiebre del heno, a través de la mucosa de los ojos, la conjuntivitis alérgica, y a través del tracto intestinal tenemos las alergias alimentarias. Tenemos ahí la dermatitis alérgica, sobre todo en los niños, la alergia al pañal, a los tejidos como la lana. La conjuntivitis alérgica, que ocurre principalmente en la época de primavera, donde hay mayor concentración, sobre todo del polen de las plantas en el aire. Y la anafilaxia local tiene dos fases. Una fase precoz, que dura entre 5 y 45 minutos, donde empiezan a producirse efectos vasculares, por ejemplo, vasodilatación, edema, espasmo del músculo liso, y una fase tardía que dura de 1 a 12 horas, donde ya se implanta una reacción inflamatoria con presencia de una gran cantidad de polimorfos nucleados neutrófilos. Y cuando hablamos de la anafilaxia sistémica, en este caso, el antígeno tiene que ingresar directamente al torrente sanguíneo y se puede producir una vasodilatación generalizada, sobre todo en el lecho capilar, y se puede llegar a un shock anafiláctico. Uno de los casos más importantes es, por ejemplo, la reacción a la penicilina. En un primer momento, por ejemplo, por vía endovascular, colocamos una penicilina y entonces el paciente hace el reconocimiento del sistema inmunológico de este antígeno y en un segundo momento, si volvemos a colocar la penicilina, entonces la reacción va a ser generalizada y puede ocurrir un shock anafiláctico. Y entonces el cuadro clínico va a tener prurito, escozor, urticaria, enrojecimiento de la piel, contracción bronquiolar, va a haber una vasoconstricción bronquiolar, edema de glotis, va a haber cólicos abdominales que va a producir diarrea, vómitos y, como dijimos, puede llegar al shock anafiláctico y a la muerte. Cuando hablamos de la reacción del tipo 2 de hipersensibilidad, en este caso
la reacción del anticuerpo contra el antígeno será en la superficie de las células diana. Y vamos a ver que aquí van a participar las células natural killer y también las células, como hemos dicho, los factores de complemento. Los antígenos pueden ser exógenos, o pueden ser de la propia célula, o pueden ser algunas proteínas de la matriz extracelular. Y tenemos tres tipos de reacción. Primero, tenemos ahí el antígeno, que en este caso va a ser reconocido por los anticuerpos, y cuando hay la presencia principalmente de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, entonces se va a producir la presencia del sistema de complemento, sobre todo el factor C5b9, que lo que va a hacer perforar la superficie de la célula de tal manera que la va a alisar y la va a destruir rápidamente. Hablamos entonces de una lisis mediada por el complemento. En otro caso, puede haber la participación de solamente de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, y entonces estos anticuerpos van a atraer a los macrófagos, a las células natural killer y a los polimorfos nucleados neutrófilos, y entonces se va a producir una citotoxicidad mediada por anticuerpos, en este caso la inmunoglobulina G. Y en otro caso, estos complejos de, mejor dicho, antígeno anticuerpo van a situarse, por ejemplo, en la placa motora de la unión del nervio motor y el músculo, y van a actuar impidiendo la secreción de la acetilcolina. Entonces van a abolir a los, ¿cómo se llama?, a los receptores para acetilcolina, y entonces va a haber una alteración en el transporte de la orden de contracción muscular. Y entonces la lisis por el complemento, dijimos, va a ocurrir con una lisis de la membrana. Los anticuerpos, dijimos, van a ser de tipo inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, que van a activar al sistema C5b del complemento. Este sistema C5b9 se llama complejo de ataque, que va a perforar, va a destruir, va a formar canales iónicos en la membrana celular, de tal manera que va a inducir a su lisis. Cuando dijimos este tipo de enfermedad, por ejemplo, la tenemos en la enfermedad hemolítica del recién nacido, llamada eritroblastosis fetal, la anemia hemolítica, la granulocitosis y la trombocitopenia. Recuerden que la enfermedad hemolítica del recién nacido ocurre, por ejemplo, cuando la madre tiene un grupo sanguíneo de tipo negativo, mientras que el feto tiene un grupo sanguíneo de tipo positivo. Entonces, en las últimas semanas del embarazo, a través de la placenta van a pasar los antígenos negativos de esta madre y van a destruir a los antígenos positivos del niño, y entonces va a producir una destrucción de los glóbulos rojos, y en la mayoría de casos ocurre la muerte intrauterina del feto, y en otros casos hay que apurar el nacimiento mediante una cesárea, y luego de la cesárea hay que hacerle un recambio total de sangre al niño con un grupo similar al de la madre. Cuando hablamos de la citotoxicidad mediada por anticuerpos, en este caso dijimos que el anticuerpo va a ser el de tipo inmunoglobulina G, participan las células natural killer, los polimorfos nucleados neutrófilos y los macrófagos. Y se va a observar, por ejemplo, en las tiroiditis linfocíticas, en las reacciones frente a parásitos y en la reacción contra los trasplantes. Tenemos aquí la tiroiditis de Hashimoto, hay una destrucción de los folículos linfoides y vamos a tener conglomerados de linfocitos que parecen un conglomerado, en todo caso un folículo linfoide. Y cuando hablamos de la reacción frente a proteínas extrañas, en este caso dijimos que va a haber una necrosis fibrinoide intersticial y va a haber necrosis de las células adyacentes. Por ejemplo, el síndrome de Kupffer-Pasteur, en el caso del aparato respiratorio, o la glomerulonefritis hemorrágica, en el caso del riñón, va a producir pues de que este antígeno anticuerpo se sitúe en la membrana de intercambio gaseoso o en la membrana de filtración glomerular,
Ahí vamos a encontrar los depósitos lineales tanto de inmunoglobulina G como del factor C3 del complemento, ¿no? Vemos la membrana, en este caso del glomérulo engrosada, que va a impedir la normal filtración glomerular. Y cuando hablamos de que va a haber una acción sobre los receptores, en este caso de la acetilcolina, en los músculos esqueléticos, hablamos de la miastenia gravis, y en otros casos estos receptores van a ser estimulados, como en el caso de los receptores para la tiroestimulina, y entonces se va a producir la enfermedad tiroidea de Graves fase 2. Tenemos ahí la miastenia gravis, vemos que hay una destrucción de, en todo caso, los receptores para las células musculares, y puede haber un infiltrado, en todo caso, una reacción inflamatoria aguda. Cuando hablamos de la reacción de hipersensibilidad de tipo 3, es la clásica reacción antígeno-anticuerpo por complejos inmunes, donde va a haber activación del sistema de complemento y de los linfocitos polimorfonucleados neutrófilos. Entonces, vamos a ver que normalmente todos tenemos circulando por nuestro organismo antígenos y anticuerpos, y entonces no pasa nada. No se sabe por qué estos antígenos y anticuerpos se van a juntar y luego van a producir una reacción. Entonces se forman los complejos antígeno-anticuerpo. Vamos a ver que los complejos más grandes no van a causar la enfermedad, mientras que los complejos más pequeños son los que van a causar la enfermedad. ¿Cómo así? Se van a unir, en este caso, a las células endoteliales y van a traer la presencia del sistema de complemento y de los polimorfonucleados neutrófilos, de tal manera que se va a producir una destrucción de la pared. Hablamos de una necrosis fibrinoide de la pared vascular, que va a ser una de las principales lesiones que ocurren en este tipo de reacción. Y entonces se va a producir, como dijimos, la circulación de los complejos, sobre todo en las zonas donde va a haber mayor perfusión sanguínea, en el pulmón, en el riñón, en los procesos coroideos, en las membranas basales y en la membrana sinovial de las articulaciones. Entonces, como dijimos, los complejos inmunes inducen una respuesta inflamatoria, se va a formar el factor C5A, que es el quimiotáctico para neutrófilos, como recordamos, y entonces se van a activar el complejo antígeno-anticuerpo con la presencia de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. Y como dijimos, mientras más grande, o mejor dicho, mientras mayor es el exceso de anticuerpos, los complejos inmunes serán más grandes, y mientras mayor es el exceso de antígenos, los complejos inmunes serán más pequeños. Y dijimos que son los complejos inmunes pequeños los que van a desencadenar la reacción, mientras que los complejos inmunes grandes van a ser fagocitados rápidamente por el sistema fagocítico mononuclear. En algunos casos, este sistema fagocítico mononuclear va a ser alterado, de tal manera que no va a poder fagocitar estos complejos inmunes grandes. Y entonces, los antígenos pueden tener un origen extrínseco, y aquí dijimos, pueden ingresar a través de la vía respiratoria. Tenemos los agentes o los antígenos exógenos, puede ser el polen de las plantas a través de la vía respiratoria, o pueden ser microbianos, agentes microbianos que están produciendo infecciones persistentes y que pueden hacer que esto continúe, o pueden ser factores intrínsecos, ya dijimos, pueden participar autoanticuerpos o autoantígenos. Y entonces tenemos la llamada enfermedad local por complejos inmunes, en donde vamos a ver que la reacción se denomina fenómeno de Artus y se va a realizar esta reacción en un promedio de pocas horas. Esta es la reacción para ver si es sensible a algún medicamento, ¿no? Entonces, en una inyección subcutánea se coloca un poco de medicamento, que puede ser la misma penicilina, y va a provocar esta reacción si es positiva. Entonces se activa el complemento, se produce una vasculitis aguda local, y entonces se va a formar un edema local, hemorragia, se pueden formar formación de trombos, necrosis y posteriormente una infiltración perivascular de linfocitos y de monocitos. Ahí tenemos en la superficie de la piel, mejor dicho, la unión de la dermis y de la epidermis, los complejos inmunes. Atiendan por favor
igual en la superficie de la piel. Y cuando hablamos de la enfermedad sistémica, en este caso es la llamada enfermedad del suero, porque debe ser introducido el antígeno a través de la sangre. En la década de los 60 y 70 había dos enfermedades que eran el tétanos, principalmente, que iba a producir una gran cantidad de mortalidad. Entonces se fabricaba antisueros en animales, principalmente en caballos y en ganado equino. Y estos antisueros eran utilizados como antitoxinas contra el tétanos y también contra la difteria. Y entonces el individuo que recibía este antisuero, que automáticamente prácticamente estaba desahuciado, en un 5% de casos reaccionaba y, digamos, se curaba. Y el otro 95% de casos prácticamente fallece. Y se debía pues a que este era un antígeno exógeno de una especie que no era la nuestra, ¿no? Y entonces en los 5 días posteriores de la inyección se producía la reacción con la formación de complejos celulares pequeños, se producía una angioitis necrotizante aguda en varios órganos y tejidos, necrosis, depósitos de fibrina en los vasos necrosados, presencia de polimorfizados neutrófilos, y esto se observaba principalmente en la membrana de filtración glomerular con glomerulonefritis aguda y con alteración en la membrana basal del glomérulo y también de las arteriolas diferentes. Había una hiperplasia linfoide de los ganglios, también una inflamación aguda de la membrana sinovial. Había entonces urticaria, enrojecimiento de la piel, artralgias, dolores de las articulaciones, fiebre y edema generalizados que podían llevar, como les dije, a la muerte del paciente, ¿no? Y esto es un ejemplo, por ejemplo, en las glomerulonefritis postestreptocócicas. Cuando uno tiene, por ejemplo, una faringitis causada por un coco gram positivo, un estreptococo de tipo A, entonces va a ser de que se produzca la enfermedad, se cure de la enfermedad de la faringitis, pero el complejo o los complejos inmunes sigan circulando en la sangre y van a causar pues después las llamadas segunda enfermedad, que son la glomerulonefritis postestreptocócica. Y también esto puede ser producido por enfermedades crónicas, o mejor dicho, puede desencadenar enfermedades crónicas, por ejemplo, el efusivo eritematoso sistémico, artritis reumatoide. Y en todo caso, en la glomerulonefritis son producidas por este tipo de hipersensibilidad de tipo 3. Tenemos ahí cómo es que se altera la arquitectura del glomérulo renal. Y también vemos a la inmunofluorescencia, la presencia de estos depósitos que obliteran toda la membrana de filtración glomerular. Cuando hablamos de la reacción de hipersensibilidad de tipo 4, en este caso va a ser mediada directamente por los linfocitos T, donde se van a liberar linfocinas y tiene una importancia fundamental, dijimos, los macrófagos. En algunos casos, esta reacción puede ser precedida por una reacción mediada por anticuerpos, y entonces tenemos ahí el antígeno que va a ser captado por el linfocito CD4, y entonces se puede producir lo siguiente: va a actuar sobre los monocitos o los linfocitos TCD8 y células natural killer, y entonces se puede producir una reacción inflamatoria granulomatosa, o se puede producir una fibrosis reactiva en la zona donde se está produciendo la inflamación. Entonces tenemos, por ejemplo, la alergia de contacto, el rechazo a los injertos, las reacciones celulares contra células neoplásicas, y existen diferentes bases patológicas, ¿no? Por ejemplo, la hipersensibilidad retardada, en donde participan las células de la clase 2 del complejo, moléculas de la clase 2 del complejo mayor de psicometribilidad, que dijimos son reconocidos por los linfocitos TCD4, y entonces se van a liberar citocinas, factores de complemento, con presencia de linfocitos, monocitos, fibroblastos y otras células. Y un ejemplo de reacción de hipersensibilidad retardada es la inflamación crónica granulomatosa. Por ejemplo, la tuberculosis, la reacción a la tuberculina, la lepra, la reacción de Mitsuda, que es la prueba para la reacción a la lepra,
la sarcoidosis y la reacción de Bay, que es la prueba para la enfermedad de sarcoidosis. Tenemos ahí, por ejemplo, una reacción granulomatosa en el caso de una tuberculosis pulmonar. Cuando hablamos de la citotoxicidad por células, en este caso participan los linfocitos TCD8 y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 con presencia de las células natural killer. Y en este caso participa sobre todo en enfermedades víricas, contra los trasplantes y contra la destrucción de células neoplásicas, ¿no? Y la reacción por contacto, principalmente cuando el antígeno ingresa a través de la piel y la reacción aparece a las 48 horas, ¿no? Va a haber un implicado de linfocitos y monocitos en la piel, con formación de vesículas, de ampollas, sobre todo en aquellos pacientes que trabajan en la industria del caucho, en la industria del cemento. Entonces el níquel, los acrilatos, los derivados del caucho, pueden ingresar a través de la piel y van a producir pues este tipo de reacciones, una dermatitis de contacto. Entonces ahí nos vamos a quedar con el grupo B, entonces a las 4:40 de la práctica.